Y la calificadora Fitch Ratings prevé que ante menores transferencias federales a los estados y municipios, estos recurrirán a más deuda en 2021. Para hablar al respecto, saludo a Manuel Quinto, quien es director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Manuel. ¿Cómo estás, Susana? Buenas tardes. Gusto en saludarte a ti y a tu auditorio. Muy bien, gracias. Igualmente, pues, ¿cuáles serían las consecuencias de menores participaciones federales a los estados y municipios? En primera entrada, no solamente estamos observando una disminución en las participaciones federales, sino también en el gasto federalizado en su totalidad. Es decir, estamos viendo una disminución de 5.8% en relación al presupuestado para este año 2020. Hay que recordar que lo que se envió fue un proyecto de presupuesto que está en discusión y que probablemente pudiera llegar a cambiar después de que sea analizado en el Congreso de la Unión. Pero sí estamos viendo una caída en las participaciones federales del 3.2%, caída en convenios de descentralización y reasignación del 20% y caída en subsidios de cerca del 39%. Es decir, hay una disminución tanto de recursos de libre disposición como recursos etiquetados para los gobiernos estatales y municipales, que sin lugar a dudas esto tendrá una implicación al momento de elaborar sus presupuestos para 2021. Ahora, dentro de este paquete económico observaron que las reducciones más importantes son a recursos federales etiquetados. ¿Qué impacto podría tener esto? Bueno, sin lugar a dudas, los recursos etiquetados son mayormente utilizados por los estados y los municipios para realizar inversión pública. En este sentido, como te comentaba, al momento de haber una menor asignación de recursos dentro del sector subnacional o para los estados y municipios, seguramente los estados y los municipios tendrán que hacer una reasignación de su gasto. En este sentido, para poder mantener sus niveles de inversión, tendrán que hacer ajustes en su gasto corriente o en su caso, contratar mayor deuda para poder mantener este nivel de inversión pública. Ahora, al haber este endeudamiento adicional, Manuel, ustedes aseguran que estaría dentro de los límites establecidos en el sistema de alertas. ¿Qué implica esto? Mira, de primera mano, pues, derivado de la reforma constitucional de 2015 y de la creación de la Ley de Disciplina Financiera en 2016, se ha observado, pues, de alguna manera un mayor endeudamiento de manera prudencial. ¿Qué significa esto? Que gracias al sistema de alertas y a la definición de techos de financiamiento neto, las entidades federativas no pueden tener endeudamientos descontrolados, es decir, aquellas entidades que se encuentran en un semáforo en verde, en sostenible, pues podrán contratar hasta el 15% de su ingreso de libre disposición para el siguiente ejercicio fiscal. En este sentido, yo te pudiera decir que dentro del el último semáforo, o más bien dicho, el que se toma como referencia para determinar el endeudamiento neto hacia el 2021, que es la información del 2019, hay 5 estados que están en semáforo amarillo, el resto está en sostenible, están en verde, y entonces, de manera agregada, pudiéramos decir que el tope podría llegarse a endeudar son 135 mil millones en lo que concierne a los estados y básicamente, ¿no? Lo que sí te puedo decir ¿cuáles es que serían los estados más afectados? El sector nacional es bajo, está por abajo del 3%, y creemos que este endeudamiento adicional, si se llegara a dar, que difícilmente vemos que llegue a ser los máximos disponibles, se mantendría todavía dentro de un nivel pudiera ser manejable por las entidades. Y Manuel, ¿cuáles serían los estados más afectados y esto podría tener un efecto en su calificación? Mira, esto lo vamos a ir viendo poco a poco. Más que nada, la preocupación no es tanto en el endeudamiento de largo plazo, sino más bien en el endeudamiento de corto plazo. Y al final del día se llega a determinar en función de cómo estén las presiones de liquidez que tienen las entidades federativas. Hay que recordar que la misma Ley de Disciplina Financiera te permite poder contratar hasta el 6% de tus ingresos totales, en el caso de los estados y municipios. Y si consideramos nada más en el caso de los estados, estamos hablando que eso es máximo 116 mil millones más o menos. Actualmente, al cierre de 2019, 21 estados tenían 35 mil millones de pesos contratados, es decir, todavía está dentro de un margen hasta cierto punto manejable. Te puedo decir que la tendencia que estamos observando hacia los cierres de los ejercicios es que es cada vez más alto, oscilaba alrededor de 25 mil millones en 2018, aumentó a casi 36 mil en
2019. Y esto de alguna manera refleja presiones de liquidez que las entidades tienen hacia el cierre del ejercicio. ¿Cuál es la preocupación que vemos? Que para el próximo año hay elecciones en 15 entidades federativas y de alguna manera la misma ley de disciplina financiera, inclusive a nivel constitucional, se establece que las obligaciones de corto plazo deberán quedar saldadas por lo menos 3 meses antes del cambio de administración. Entonces, lo que te digo es, conforme vayamos viendo la presión que tengan las entidades en cuanto a la generación de ingresos para este año y su capacidad para contener el gasto, es donde vamos a ver de qué manera se presiona la liquidez, y entonces sí pudiera decirte con mayor precisión la situación de las entidades. Bien, pues muchas gracias por el análisis. Manuel Quinto, quien es director de Finanzas Públicas Internacionales de Fitch Ratings. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ana, a tus órdenes, y gracias por tu espacio. Hasta luego. Gracias.